Muy buenas, mochuelo, espero estés listo para uno de los videos más densos del canal. He estado bastante tiempo haciéndolo porque realmente la información de esta generación de gráficas de Nvidia está un poco suelta. Pero finalmente está aquí, la generación de la RTX de Turing. Si has sido un buen mochuelo y llevas viendo los videos de mi canal desde hace rato, considero que ya estás más que preparado para una conversación un poco más técnica, por lo que ya a estas alturas te estaré hablando de CUDA cores, RT cores y Tensor cores. No sin antes, claro, decirte que son exactamente estos tres conceptos de una manera bastante simple y entendible a todo público. Primero lo primero, ¿qué son los CUDA cores? Bueno, estos son los núcleos de procesamiento general de Nvidia. Se encargan de aplicar texturas, procesar sombras y calcular físicas. Son las que nos dan la ganancia de FPS. Mientras más CUDA cores, más poder tiene la gráfica. Mira sus números como si de niveles de poder de anime se tratasen. Los RT cores son la novedad de esta generación. RT viene de Ray Tracing o trazado de rayos en español. Solo tienen un trabajo: calcular matemáticamente cómo rebotan los rayos de luz en tiempo real contra los objetos de la escena. Procesan reflejos exactos y sombras fotorrealistas sin sobrecargar los CUDA cores. Mientras más RT cores y de mejor generación, más eficiente será el procesado y tendrá menor impacto gráfico en el rendimiento. Ahora vamos a los Tensor cores. Están diseñados exclusivamente para multiplicar matrices gigantescas a gran velocidad. Son usadas por la gráfica para poder usar las tecnologías de reescalado, es decir, el DLSS o DLSS. Los Tensor cores son los cerebros de inteligencia artificial. Mientras más tengamos, mejor irá el DLSS y claro, podrás usar mejor las herramientas IA. Una vez aclarado esto, las gráficas que hemos visto anteriormente solo contaban con CUDA cores. A partir de esta generación tenemos muchas más cosas que revisar, y no incluirlas en el recorrido y aprendizaje sobre esta generación sería darles una información bastante incompleta. Dicho esto, y sin más introducción, mochuelo, comencemos de una vez. Nvidia GeForce RTX 2060 y RTX 2060 Super. Lanzada en el año 2019, es la gama de entrada de las series 20, una gráfica que quizás no era la más potente de su familia, pero sin duda fue la más importante, ya que por un módico precio te daba el acceso a Ray Tracing y al DLSS en pleno 2019, un año antes del lanzamiento oficial de la PlayStation 5. Antes de ella, todas estas novedades solo estaban disponibles para la RTX 2070 en adelante, ya que estas salieron primero en el año 2018, lo que hacía muy difícil para aquellos con poder adquisitivo moderado poder acceder a estas tecnologías que en ese momento estaban realmente verdes y no eran bien aprovechadas en su época, pero de eso hablaremos a rato. Contaba con 1920 CUDA cores y 30 RT cores. Teníamos 6 GB de VRAM de nueva generación, es decir, GDDR6. Sin embargo, existe una versión de 12 GB que Nvidia lanzó muchísimo más adelante, en el año 2021 precisamente. Esta versión sin duda alguna la hizo mucho más fuerte que cualquier gama media de la gráfica Pascal, las reinas y las más cotizadas en la época. Su consumo energético era de 1060 watts, haciéndola una gráfica con un TDP similar a la 1070 Ti. Su precio de lanzamiento rondaba los $349, El valor de una 3070 actualmente en el mercado, un dato interesante. y fue la que a muchos les dio el acceso a lo más nuevo en tecnología de Nvidia, pero claro, precisamente no era lo mejor en el catálogo de la marca, pues sin duda alguna la generación Turing estuvo adelantada a su época. Muy pocos juegos usaban el Ray Tracing y el DLSS, bueno, era una tecnología nueva y el rescalado en aquel tiempo era bastante malo y desastroso. En muchos juegos la imagen era notablemente borrosa, inclusive se podía llegar a ver peor que la resolución nativa.
sumado la ausencia de Ray Tracing en los juegos de la época, hizo que muchos optaran por quedarse en la generación Pascal. Gráficas como la 1070 y la 1080 eran más que suficiente para seguir corriendo juegos de la actual época. La 2060 solo fue el acceso económico a tecnología que aún no se usarían en la octava generación e esperarían a la novena para poder reducir. Con las actualizaciones que llegaron fue de las GPU más beneficiadas, pues con DLSS 2.0 ya la cosa iba por mejor camino, y en el 2020 al 2021 fue una gráfica bastante cotizada, pues no había juego a 1080p que no pudiera correr esta bestia a más de 60 FPS. Actualmente rinde muy bien en 1080p para juegos competitivos y muchos otros AAA. Juegos del 2024 para arriba quizás le cueste un poco más si ya no puedas activar Ray Tracing o debas de utilizar el DLSS en rendimiento en lugar de calidad. Pero claro, si me preguntas si es una buena opción irse por una en el pleno 2026, la verdad no. Consigue mejores GPU a precios muy similares a los que te venden una RTX 2060, a menos que la encuentres a $120 o inclusive 150, dependiendo el modelo y marca. Claro, te diría que vale la pena por un ensamble económico o un ensamble para entrar a los juegos competitivos con una inversión no elevada y poder jugar a más de 200 FPS aprovechando los monitores de 240 Hz. En pantalla ya te he mostrado el cómo rinde y ya habrás notado en qué juego sufre más. Lamentablemente juegos con el motor de Unreal Engine 5 la ponen a sudar frío. Hay muchas gráficas bastante buenas de hecho, no es un motor muy bien optimizado y sin duda alguna deja muchísimo que desear. En fin, hablemos entonces de su versión mejorada, la 2060 Super. Para muchos la verdadera 2060. ¿Por qué? Simple, los 6 GB de VRAM que incluía su versión original, recordemos que su versión de 12 GB llegó mucho después, se quedaban bastante cortos al jugar con Ray Tracing y al final, una RTX es para eso, para jugar con Ray Tracing. Fue lanzada el 9 de julio de 2019 como respuesta directa a la Radeon RX 5700 de AMD. Esta versión mejorada de la 2060 ofrece 8 GB de VRAM GDDR6, 34 CUDA cores y mucho más CUDA cores, haciendo que esta sea la verdadera entrada al mundo de las RTX. Su rendimiento era similar a la RTX 2070, haciéndola perfecta para 1440p en su época. Y bueno mochuelos, eso sería todo sobre la 2060. Así que sin más que decirles, aquí les dejo su respectiva tabla comparativa para continuar nuestro recorrido ahora con la RTX 2070 y 2070 Super. Nvidia 2070 y 2070 Super. Vio la luz en el año 2018, siendo lanzada el 17 de octubre, ocupando el puesto de las gamas medias de las gráficas Nvidia, quitándole el puesto a su predecesora y superándola con creces. Hablo de la 1070. Contaba con 2304 CUDA cores, 36 RT cores y 288 Tensor cores, además de 8 GB de VRAM GDDR6 con un TDP, sorprendentemente bajo, de tan solo 175 watts. Esta gráfica fue una de las primeras con Ray Tracing y su rendimiento en fuerza bruta era casi similar a la 1080, pero un poco por debajo de la GTX 1080 Ti. Su costo de lanzamiento fue de $499 y $599 para la Founder Edition. Ya saben que esta es la versión más cara que ofrece Nvidia. Los que se hicieron con ella en aquella época podían disfrutar de lo nuevo en tecnología, ya que sí, la RTX 2060 podía usar el Ray Tracing, pero como les dije, salió un año después y no era precisamente la mejor gráfica para activar el trazado de rayos. Volviendo un poco a la RTX 2070, los entusiastas de aquella época quedaron un poco decepcionados con su rendimiento, ya que no traía una mejora significativamente alta con respecto a una gama alta de su generación anterior, siendo que tenía memoria VRAM de generación más reciente y una arquitectura completamente nueva. Actualmente es una de las gráficas con la que puedes hacer bastantes cosas, ha envejecido bastante bien, principalmente por las mejoras notables en el DLSS. Quizás ya no puedas mantener activado el trazado de rayos en algunos títulos recientes como el Requiem o el First Light 007, pero sigue siendo una gráfica con la que puedes jugar casi todos los juegos de la actual generación en Ultra y muchos juegos de la actual generación en altos.
Pasemos ahora a hablar sobre su versión mejorada, la RTX 2070 Super, quien eclipsó totalmente a la RTX 2070 en su versión base al salir al mismo precio y solamente 9 meses después, siendo un golpe totalmente alto a quienes habían adquirido una RTX 2070 de salida, pues exactamente por el mismo precio tenías una gráfica con un rendimiento cercano a una RTX 2080. En el año 2019, el 9 de julio, aparecería esta gráfica con 2860 CUDA cores, 40 RT cores y 320 Tensor cores, ofreciendo una mejor potencia que su versión base, manteniendo la presentación de 8 GB de VRAM, pero teniendo un TDP considerablemente alto, de unos 215 watts estamos hablando. Esta gráfica fue la respuesta directa de Nvidia a la AMD Radeon RX 5700 XT. Recordemos que ya la 2060 Super estaba compitiendo contra la 5700 base, estando ambas realmente igualadas en muchos aspectos. Sin embargo, claro, Nvidia no tomó en cuenta que esta gráfica se acercaría tanto en rendimiento a una 2080 por un precio increíblemente menor, casi que repitiendo el mismo error que cometieron con la 2080 Ti. Pues la diferencia era de solo 384 CUDA cores, lo que representaba una diferencia de apenas un 8 a 10% en juegos, lo que causó que muchos la usaran de alternativa de la 2080. Y con mucha razón, tenías un rendimiento exageradamente cercano por menor precio y te permitía jugar a 1440p los títulos de la época, sumado a que también era utilizada para creación de contenido gracias al codificador NVENC de Turing. Esta gráfica fue un rotundo éxito para Nvidia, aunque lamentablemente esta gráfica sufriría de un stock limitado en los años venideros gracias a la escasez de tarjetas gráficas. Sin más que decir sobre la 2070 y 2070 Ti, Mocholo, aquí te dejo la tabla comparativa para que le eches un vistazo. Sin más que decir, vamos por los pesos pesados de la generación. Nvidia RTX 2080, 2080 Super y 2080 Ti. Ahora vamos con la gráfica gama media alta de la generación. Lanzada el 20 de septiembre de 2018, fue la primera gráfica de la primera generación de las RTX en representar la potencia absoluta en Nvidia, y fue la gráfica que mejor Ray Tracing presentaba. Su precio oficial de salida fue de $999 y $799 para la Founder Edition. Contaba con 2944 CUDA cores, 46 RT cores y 368 Tensor cores, además de, claro, 8 GB de VRAM GDDR6 y un TDP de 215 watts. Esta gráfica llegó para reemplazar a la GTX 1080 dentro del ecosistema de Nvidia. Ofrecía un rendimiento considerablemente alto, pues superaba a la 1080 Ti, una gráfica que estuvo muy por encima en cuanto a potencia, calidad-precio y mucho más a la mayoría de gráficas de la serie Turing. Esta gráfica fue la primera GPU gaming con memoria GDDR6. Pero ojo, fue la primera GPU gaming, pero no la primera gráfica, ya que otras gráficas profesionales la habían usado antes. Esta gráfica en su época fue algo opacada por la RTX 2070 Super, como les conté antes, y su costo en el mercado, tanto principal como por segunda mano, no cambió, incluso con la existencia de la 2070 Super, por lo que hizo que esta gráfica quedara muy enterrada entre los entusiastas, a pesar de que fue la que abrió las puertas a las nuevas tecnologías de Nvidia. Esta gráfica fue reemplazada muy rápidamente por su versión Super, al igual que les pasó a sus hermanas. Afortunadamente, esta gráfica ha envejecido bastante bien, ya que aún en día de hoy puedes mover muchos juegos en Ultra sin el Ray Tracing y en alto con el Ray Tracing en normal, además de que actualmente es compatible con versiones modernas del DLSS, por lo que su rendimiento es mucho mejor a día de hoy que a día de su salida, aunque sus 8 GB de VRAM son las que la limitan un poco al momento de activar el Ray Tracing.
Vamos ahora con la 2080 Super. Perteneciente a la gama alta, fue el último refinamiento a la arquitectura Turing, ya que a muy pocos meses vendría la próxima generación de gráficas, la generación Ampere. Esta gráfica salió el 23 de julio del 2019 y terminó de matar completamente a la 2080, pues salió al mismo precio que su versión base. Básicamente, ni siquiera la 2080 se salvó de ser eclipsada por su versión Super, y este fue el gran problema de la generación Turing, pues si esperabas un poco más, llegaban gráficas más potentes y al mismo precio. Y claro, si querías cambiar de gráfica en ese momento, tendrías que vender en segunda mano tu gráfica a un precio menor para que alguien considerara que valiera la pena. En fin, contaba con 3072 CUDA cores, 48 RT cores y 384 Tensor cores, con un TDP de 250 watts, considerablemente alto realmente. Esta mantenía la misma cantidad de VRAM que su versión base, procurando no opacar a los 11 GB de VRAM de la 2080 Ti. Su salida se debió al deseo de Nvidia por ganarle en potencia a AMD, pues la 5700 XT rendía exactamente igual a la 2080, por lo que aprovechó para ofrecer más rendimiento por el mismo precio, haciendo que los peceros prefirieran irse a Nvidia en lugar de AMD, pues por un precio similar al tope de gama de AMD, lograbas adquirir algo más potente con tecnologías exclusivas, lo que hizo que la 2080 Super fuera de las más codiciadas de la serie Turing, incluso un poco más que la 2080 Ti. Esta gráfica ofrecía un rendimiento un 15% inferior a la 2080 Ti, casi nada realmente, pero la cuestión cambia cuando hablamos de envejecimiento, pues la 2080 Ti cuenta con más VRAM, lo que hace que pueda mantener un ray tracing alto en varios títulos recientes. Su muerte llegó con la llegada de la 3070, ya que ofrecía un rendimiento un poco superior y consumiendo mucho menos energía, y por supuesto, trayendo una arquitectura más moderna que ofrecía RT cores de segunda generación, lo que hizo que a día de hoy no valiera la pena irse por una de estas gráficas, pues por el mismo precio podrías adquirir una 3070. Entonces, ya para finalizar el video, vamos a hablar sobre la RTX 2080 Ti, quien fue la reina Turing, el pico máximo. Se lanzó el 20 de septiembre de 2018, era la gama ultra de la generación. Esta gráfica rompió récords, rompió estándares, rompió muchos puertos PCI también. Esta gráfica fue la más potente del mundo y marcó un antes y después en el mercado de la gráfica en ese momento, porque salió con un precio de $999. $1000 prácticamente, tú eres loco. Mucha más cara que cualquier consola, incluso que el doble de cara que la PlayStation 5 que estaba por salir pronto, pero realmente valía cada dólar, pues contaba con 4352 CUDA cores, 68 RT cores y 544 Tensor cores, y por supuesto sus 11 GB de VRAM GDDR6 y un TDP de 250 watts, haciendo que tener una fuente de 750 watts 80 plus Gold fuera casi que obligatorio. Esta tarjeta gráfica humillaba por completo a la 1080 Ti, no tenía ninguna oportunidad de competir ni tenía comparación. Es una gráfica que incluso a día de hoy no hay juego que no pueda correr en ultra con un ray tracing decente. Y claro, súmale que es compatible con DLSS 4, lo que hace que esta fuera la gráfica que mejor envejeció. En su época fue la que realmente estaba preparada para usar el ray tracing en todo su esplendor. Pues recordemos que el DLSS estaba realmente verde y todo dependía de la potencia bruta del chip. Fue una bestia para el 4K, pues no había juego en esa época que no fuera 60 FPS con Ray Tracing activo, y fue la gráfica que durante 2 años fue la que todos los entusiastas estaban de acuerdo que era la más adecuada para jugar a esta resolución. Fue tan buena que incluso a las gráficas cuadros de Nvidia, Que recordemos son tarjetas gráficas profesionales, temblaron, pues fue una alternativa muy viable a ellas. Por un precio algo menor, te ahorrabas algunos cientos de dólares y podías armar más estaciones de trabajo con lo ahorrado por irte por una RTX 2080 Ti en lugar de una cuadro RTX 6000. Hey, ¿te gustaría que hablara de las tarjetas cuadro luego de terminar el recorrido de las gráficas gaming convencional? Déjame saberlo en los comentarios.
En fin, mochuelos, aquí les dejo las tablas comparativas. Recuerden que estas tablas las podrán encontrar en mi Instagram. Síganme por ahí que estaré subiendo contenido exclusivo. Y sin más que decir y para no hacer este video más largo, nos vemos en el próximo video.